Bien, Jorge, vamos a saludar con nuestra invitada, la asambleísta Liliana Durán. Ella es asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, Liliana? Buen día. Un gusto, buenos días, ¿cómo están ustedes? Un cálido saludo para quienes son especialistas de la información, un agradecimiento muy sentido por haberme compartido sus micrófonos y permitirme estar con ustedes aquí en esta mañana. Muchísimas gracias, Liliana. Estaba viendo que usted además es coordinadora del grupo parlamentario por los derechos de los trabajadores y la seguridad social. Usted siempre ha estado Así es, vinculada al tema de los trabajadores. Usted fue también, si no me equivoco, dirigente de la CUT, institución que ya así no es es, parte, pero en todo caso usted siempre está en esa línea. Liliana, hay así es. preocupación de parte de todos los ecuatorianos por ese informe del INEC donde justamente el presidente de la República la semana anterior, con bombos y platillos, anunció que el país está en una recuperación del empleo. Supuestamente se han recuperado más de 520,000 puestos de trabajo. No sé de dónde saca este informe. Bueno, a él le han dado este informe. Parece ser que el INEC. Pero ¿de dónde sacan esta información? ¿A quiénes encuestaron? Si es realidad lo que nos están diciendo o estas cifras son cifras falsas. ¿Cuál es el criterio suyo? Bueno, yo creo que primero vale la pena informar a la ciudadanía con los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El desempleo en Ecuador pasó de 3.8% en diciembre del 2019 a 13.3% entre mayo y junio del 2020, o sea, un incremento de 9.5 puntos porcentuales. ¿Cuántas personas corresponden a este porcentaje si se tiene en cuenta la población económicamente activa del Ecuador? Según los propios datos del INEC, estamos hablando de 1.009.582 personas que se reportaron como desempleados entre mayo y junio de este año. Asimismo, la cifra de desempleo de 13.3% es la más alta desde el año 2007, según la INEC, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. La institución también señaló que apenas el 16.7% de los trabajadores en Ecuador tienen un empleo apropiado. Por otra parte, el INEC revela que el componente de desempleo oculto, personas que no buscan trabajo, pero que están disponibles, gana participación. La mayor parte de personas en el desempleo oculto podrían ser desalentadas. El 84.5% de los desempleados no creen poder encontrar trabajo. Todo esto según el INEC. La CEPAL, en cambio, a través de los últimos estudios, señala que Ecuador será uno de los países en los que más van a aumentar la desigualdad y la pobreza, con un coeficiente de Gini cercano al 0,53 y retornando a niveles solo cercanos a los del año 2007. Mayor desempleo y pobreza por la crisis, por la pandemia, se traducirán en una serie de problemáticas económicas y sociales del Ecuador. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en América Latina habrá un aumento de la pobreza extrema y la desigualdad a causa de la pandemia. En el caso del Ecuador, la pobreza pasaría del 25.7% al 31.9%. Realmente este es un escenario muy grave, mientras que la pobreza extrema pasaría de 7.6% a 11.6%. Con esto pues tenemos algunas consecuencias inmediatas, que es la informalidad, es decir, las personas que se ven abocadas a la necesidad emergente de salir a buscar el pan del día para sus familias. Eso significa que la consecuencia inmediata de la crisis en el mercado laboral es el aumento del empleo inadecuado. En términos interanuales, el número de personas que no tenían un empleo adecuado pasó de 4.2 millones en junio del 2019 a 5.1 millones en el mismo mes de junio del año 2020. En un año, 837.492 personas más pasaron a tener un empleo inadecuado. Liliana, El pregunto INEC yo, dice que, ¿estas sí, cifras son creíbles las que nos presentan?
Desde luego que no son creíbles. Lo que pasa es que yo creo que vale la pena hacer un análisis de por qué ellos están arrojando una información, incluso declaradas por el ministro de Trabajo, Andrés Isch, a quien incluso debo decir, le pedimos comparecencias a través del grupo parlamentario, pero realmente no tiene ningún interés de dar la cara porque es uno de los ministros que no tiene ninguna posibilidad de informar algo certero y menos aún que favorezca los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ellos hacen una declaración, primero yo creo que vale la pena mencionar esta mal llamada ley de apoyo humanitario, a través de la cual se caminó de manera acelerada hacia la precarización laboral, hacia una flexibilización total laboral. No nos olvidemos que a través de la ley humanitaria el salario se redujo, en pocas palabras, de $400, que es la remuneración básica unificada, a $220. Y además se quita el hecho de que la relación laboral sea establecida de manera tripartita, como lo establecen las normas internacionales de la OIT. Es decir, le retiran al Estado del control de la observancia en la relación laboral y les dejan para que la relación contractual sea entre empleadores y trabajadores. Es decir, les dejan en una absoluta indefensión a todos los trabajadores del país porque dejan a criterio del empleador que disponga y acuerde los salarios que mejor le convengan. Es decir, caminamos de manera acelerada a la explotación laboral, que usted sabe, un empleador vis a vis con un trabajador que necesita ingresos, le dice, muy bien, yo te voy a pagar $200 mensual, pero eso de beneficios sociales, seguro social, conmigo no va. Si quieres así, bien, o de no, pues sigue caminando. Entonces la gente, por la necesidad de conseguir trabajo, está consiguiendo en esas condiciones. Entonces, claro, dice que ha subido, que se ha incrementado el porcentaje de empleos nuevamente a 500,000 personas, pero estamos hablando de que a 500,000 seguramente, pero de sueldos de a mitad, Liliana, de sueldos de $200. Liliana, las cifras del Seguro Social deben de también reflejar de que hay 500,000 nuevos afiliados en esta institución, pues. Yo creo que es necesario pedir información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No nos olvidemos que el Seguro Social en más de una ocasión ha dicho que está a punto de quebrar por la salida de los trabajadores. Imagínense, salieron un millón de afiliados, 1 millón de asegurados. Entonces la situación se puso cuesta arriba presupuestariamente para la seguridad social, para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces yo creo que sería muy pertinente de que establezcamos un diálogo y yo me comprometo desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores a requerir la información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que nos dé cuenta de que si en verdad hay un incremento del empleo, debería en esa misma proporción haber un incremento de afiliaciones. Esperemos que así sea, pero de todas maneras yo creo que vale la pena mencionar de que esto es consecuencia de esta mal llamada ley de apoyo humanitario, a través de la cual redujeron los sueldos, el sueldo básico a $220, de lo cual se debería descontar el porcentaje a la seguridad social, pero además estoy casi convencida de que el objetivo de permitir una relación contractual entre empleadores y trabajadores es precisamente para la precarización laboral, no es para dar más beneficios. Correcto. Estamos dialogando con Liliana Durán, ella es asambleísta nacional. Liliana, hoy se presentan en horas de la mañana, se van a presentar jornadas de protestas en la capital de la República y algunas otras ciudades del país, producto de lo que el gobierno ha dicho y sobre una serie de requerimientos que también están exigiendo los dirigentes laborales.
¿Qué criterio merece a un asambleísta sobre lo que va a pasar hoy en el país? Bueno, en primer lugar, mencionar de que finalmente ya no pueden seguir utilizando la pandemia para tratar de controlar la movilidad, la movilización de la sociedad civil organizada. En buena hora que los trabajadores se dispongan a movilizarse y a reclamar sus derechos, yo sé que el sector más afectado en el marco de esta pandemia y con pretexto de la pandemia, porque debo decir que a través de la pandemia se aprovecharon este gobierno, que ha sido el peor gobierno de la historia, se aprovechó de la emergencia sanitaria para, a través de expedir de manera consecutiva y por varios meses el control de la movilidad, ha hecho de que lo único que han conseguido desde el gobierno es pagar la deuda externa, cumplir con la receta fondo monetarista y olvidarse de la población, olvidarse de la salud del pueblo, olvidarse de la educación, olvidarse de las responsabilidades que tiene con el pueblo ecuatoriano. Y ahora mismo podemos dar cuenta con esta situación. Fíjese usted lo que está pasando con los posgradistas, con los médicos posgradistas que entregaron su vida para tratar de salvar vidas, el mayor número posible de vidas a nivel de esta situación de la pandemia. Y ahora que ya la situación, digamos, está como más bajo control, simplemente a los médicos y a todos los posgradistas les dicen, muy bien, vamos a hacer una valoración y depende de la necesidad real que tenga la institución de salud. De acuerdo a eso, decidiremos si contratamos o no contratamos el personal, siendo que con toda la fuerza indicaron que esta ley de apoyo humanitario va a servir para dar el nombramiento inmediatamente. Incluso los decían los héroes de sin capa, los héroes de mandil blanco y una cantidad de cosas, pero todo fue una jugarreta para lograr las pretensiones que tuvieron para beneficiar a la banca, a una banca que tiene privilegios, liderada por el señor Lazo, que tiene privilegios con este gobierno porque es parte del gobierno de Moreno, de la misma manera como a la élite empresarial, que permitieron que se abuse del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo y se despida de manera indolente a los trabajadores. ¿A quiénes despidieron? A los que tenían más de 15 años de trabajo. Es decir, esta emergencia sanitaria le sirvió a los empresarios para poder deslindarse de la responsabilidad que tienen con quienes están próximos a la jubilación patronal. Eso es lo que pasó en el Ecuador. Yo les invito a todos los trabajadores a que reaccionen. Ellos están protegidos. Hubo unas experiencias cuando se dio el terremoto en el año 2016. Pueden aprovechar y hay jurisprudencia al respecto. Demanden sus derechos. No queda de otra posibilidad. Tienen que exigir sus derechos. Acójanse a esa jurisprudencia creada en la Corte Constitucional. Demanden sus derechos. No es justo que los traten de esta manera y los dejen en absoluta indefensión. Qué triste fue para nosotros, para mí especialmente, ver cómo muchos trabajadores se quedaron en la indefensión. No tenían ni siquiera para comer, no tenían para sus medicinas, vieron morir en sus casas a sus familiares sin ningún tipo de protección. Eso es indolencia de este gobierno y ellos tienen pleno derecho a reclamar que se les pague lo justo y se les reconozca todos sus derechos. Incluso las empresas tienen la obligación de regresarles sus puestos de trabajo, porque son empresas que no cerraron definitivamente, como lo establece el artículo 169, numeral 6, que dice que en casos de fuerza mayor se da el cierre definitivo de la empresa. No hubo ningún cierre definitivo, fue un cierre temporal, precisamente para hacer mal uso de la normativa y dejar en absoluta indefensión a los trabajadores, especialmente a aquellos hombres y mujeres que han entregado gran parte de su vida para acrecentar esos patrimonios, los dejaron en la calle y sin ni siquiera tener un plato para comer. Asambleísta, su ex compañero de la CUT,
Richard Gómez dice que un poco más él defiende las políticas laborales que ha implementado este gobierno. Justamente ayer lo escuchaba en un canal de televisión que hablaba de algunas cosas positivas de este gobierno. ¿Qué criterio merece? Bueno, vergüenza ajena, le debo decir, qué tristeza. Cuando creamos la CUD, y yo fui primera vicepresidenta de la CUD, lo creamos pensándole en un espacio que permita articular todas las fuerzas y todas las voces desde el sector de trabajadores y los diferentes sectores sociales, con la finalidad de que se convierta en un espacio de fortaleza organizativa para poder defender los derechos de los trabajadores. Jamás ni en la peor pesadilla me imaginé de que 2, 3 personas se aprovecharon del crecimiento de la CUD, del cual soy su actora. Fortalecí la CUD a nivel de las diferentes provincias, se aprovecharon de esa circunstancia para pescar al río revuelto y entregarse al mejor postor. Lástima, yo creo que los trabajadores sabrán valorar, sabrán reflejar esta situación de estos malos dirigentes que lo único que hicieron es entregarse al gobierno de turno para sus intereses particulares y no pensando en los intereses de la población y de los trabajadores de manera particular, de sus agremiados. Se vendieron, se entregaron en bandeja de plata en función de intereses muy particulares, muy individuales. Ellos tendrán la obligación de rendir cuentas a sus afiliados. Hace críticas muy fuertes contra el expresidente Rafael Correa, que él es el culpable de todo lo que está pasando en el país. Ya está terminando este gobierno, que es el peor gobierno de la historia, y todavía siguen acudiendo a aquellas expresiones de que todo es culpa de Correa. Todo es culpa de Correa, sí. Él nos robó el corazón, él nos robó Rafael Correa. Rafael Correa es dueño de nuestro corazón. Él se llevó nuestro corazón porque podemos aseverar al 100% que durante los 10 años de la Revolución Ciudadana teníamos trabajo, teníamos mejores condiciones de vida, teníamos derechos, teníamos mejores oportunidades. A eso le debemos a Rafael Correa. Eso hizo que él se lleve nuestro corazón. Así es que mi reconocimiento profundo a todo el proceso de la Revolución Ciudadana, y yo me siento orgullosa de haberme quedado de ese lado de la historia, del lado de la Revolución Ciudadana y del lado y de la mano de la gente, de la mano de los trabajadores. En mí jamás van a encontrar traición y deslealtad. Yo siempre seré una persona de una sola línea. Me criaron desde mi hogar, me crearon con principios, y uno de mis principios es precisamente la lealtad. Uno de mis principios es la solidaridad, cosa que estos malos dirigentes, pseudo dirigentes, simplemente se aprovecharon de la representatividad que les dio una central de trabajadores para perjudicar a los menos favorecidos. La historia nos juzgará, y estoy segura que la historia colocará a esos malos dirigentes en el lugar que se merecen. Liliana, se vienen nuevas reformas en este país por exigencias del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a los préstamos que se han adquirido con esta institución financiera. En los próximos días el gobierno tiene que hacer una ley anticorrupción para que le desembolsen una cantidad de dinero restante para este año. El próximo año tienen que preparar ya una reforma tributaria donde se tiene que subir el IVA de una manera progresiva al 15%. Bueno, en fin, hay una serie de exigencias que nos impone el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué van a hacer o qué tendrá que hacer el próximo gobierno para no cumplir con todo este paquete de demandas que nos hace el FMI? Bueno, es lamentable que este gobierno, ya en sus últimos meses de gobierno, todavía siga pretendiendo seguir desfalcando al Ecuador. Yo creo que este es el momento en que debemos decirle en una sola voz a Moreno
que le pare la mano, que no puede seguir despedazando al Ecuador simplemente para cumplir las pretensiones del Fondo Monetario Internacional. El Ecuador tiene derecho a levantar su voz y tenemos derecho a exigirle a Moreno que le pare la mano, que no es correcto que siga haciendo las normativas en función de sus intereses y de los intereses del Fondo Monetario Internacional. Señor periodista, debo decirle que desde que llegué a la Asamblea Nacional, había un proyecto de ley para la lucha contra la corrupción, un proyecto de ley anticorrupción muy bien elaborado. Yo recuerdo que ese proyecto fue trabajado en la Comisión de Justicia, liderado por la asambleísta Marcela Guiñaga. Cuando llegó al Ejecutivo, se aprobó en la Asamblea Nacional, llegó al Ejecutivo, el Ejecutivo lo vetó totalmente al proyecto. Lo vetó en su totalidad, que este es un pretexto de que quiere luchar contra la corrupción. ¿Cómo va a luchar contra la corrupción si este gobierno está embarrado hasta la médula en diferentes aspectos? No nos olvidemos que está pendiente, ya 3 años, el tema INA Papers. No nos olvidemos que está pendiente el tema de reparto de hospitales. En la peor crisis de la historia, de la crisis sanitaria de la historia del Ecuador y del mundo, se dieron el lujo de repartirse hospitales en donde están involucrados como 60 asambleístas, han dicho los medios de comunicación. Ha habido este uso indebido del poder en torno a la distribución de carnets de discapacidad para beneficiar a los que están en el gobierno con carnets que les permita reducirse los impuestos, el pago de impuestos de renta, importar vehículos de lujo, entre otros beneficios. Así es que, ¿cómo él va a plantearse una ley anticorrupción si precisamente son los gestores y son los que están concentrando en todos los niveles la corrupción? Entonces es una mentira lo que dice el gobierno, que quiere plantear una ley anticorrupción. ¿Por qué la vetó? ¿Por qué la vetó? Sería la pregunta. Que dé respuestas el presidente Moreno. Aceptado esta entrevista en este espacio, asambleísta. Sí, con respecto al tema de los impuestos, ciertamente es otra de las pretensiones que tienen a través de las imposiciones y de la receta del Fondo Monetario Internacional. Esperemos que no les alcance el tiempo para que sigan despedazando al país. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Estuvo con nosotros Liliana Durán, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. Hemos hablado sobre el informe del INEC, empleo y desempleo en el Ecuador.